envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a leer la palabra del día de hoy, que es Mateo 13, versículos del 1 hasta el 9. Los vamos a leer de manera alternativa. Dice lo siguiente: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, vamos a hacer una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Gracias por reunirnos para que podamos tener un tiempo de adoración delante de ti, pero principalmente por querer tú sembrar en nuestro corazón también la semilla de tu palabra en este día. Guíanos con tu Espíritu Santo desde el principio hasta el final. Trabaja en nosotros. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 8. Leamos a una voz. ¿Ya? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una frase característica de nuestro Señor Jesús cuando finalizaba algunas de sus enseñanzas. Pero lo llamativo y controversial de esta expresión es que sus oyentes tenían oídos, así como nosotros. Y supuestamente esos oídos debían ser usados para oír. Aún así, no todos lo hacían, por más que hubiesen escuchado las palabras del Señor, porque no interpretaban correctamente lo que Él les decía. No tenían interés en descifrar sus intenciones. No profundizaban hasta dilucidar sus propósitos. Solo se quedaban con la superficie de lo señalado. Se abrazaban a lo literal y riguroso, sin adentrarse ni arriesgarse a introducirse en los maravillosos misterios que el Señor estaba dando a conocer. El que tiene oídos para oír, oiga, nos dice el Señor. De esta forma, nos llama a la reflexión, nos llama a entrar en su palabra para descubrir sus asombrosas bendiciones. En las próximas semanas vamos a ver las parábolas de Jesús. Una parábola es un relato simple que describe una situación de la vida cotidiana, pero que esconde una enseñanza muy profunda. Por eso, solo el que busca descifrar con sinceridad su contenido puede disfrutar de su enseñanza. A través de las parábolas del Señor, aquel que desea entender lo que en verdad procuró comunicar Jesús podrá deleitarse de una magistral lección para vida eterna. Usemos bien nuestros oídos y disfrutemos de las extraordinarias revelaciones de Jesús. Si tenemos oídos para oír, oigamos hoy la voz de nuestro Señor. Amén. El pasaje comienza diciendo que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Cierto día,
Un día en el que el Señor se disponía a dar un extenso sermón, dejó la casa en la que se hospedaba y se dirigió al mar. Allí, como era habitual, se reunió una gran cantidad de personas. Algunas tal vez se acercaban a pedirle sanidad por alguna dolencia. Otros querrían pedirle algún consejo personal. Algunos vendrían por mera curiosidad para deslumbrarse con su sabiduría y con sus milagros. Otros intentarían desafiarlo o desacreditarlo. La realidad es que, como solía suceder, alrededor de Jesús se agolpó una gran multitud, tanta que no era sencillo para él compartir sus enseñanzas y que todos lo oyesen. Por eso, mientras la muchedumbre permanecía en la playa, él subió a una barca y les hablaba desde allí. Su prioridad estaba en impartirles su palabra. Aún así, no les habló de manera directa, sino que lo hizo de forma simbólica. Mateo describe que les habló muchas cosas por parábolas. El término parábola viene de la composición de dos palabras griegas. Para, que significa al lado de o junto a, y balo, que quiere decir arrojar o echar. Así que en la unión de estos vocablos señala dos cosas que se colocan una junto a la otra para compararlas y demostrar la similitud entre ellas. Una parábola es una comparación. Es el relato de cuestiones o circunstancias de la vida cotidiana bien conocidas que se utiliza para dejar de forma figurada una enseñanza. Para nosotros es una enseñanza espiritual. Así que resulta muy importante su interpretación. Una parábola gira en torno a una única verdad central. Aunque puedan obtenerse de su relato otras lecciones adicionales, son complementos que apoyan la idea principal. Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué Jesús recurrió a este tipo de relato al dar algunas de sus lecciones? Y lo que vemos es que el Señor busca compartir los tesoros celestiales con aquellos que verdaderamente tienen interés en lo que Él dice. A través de una parábola, los que escuchan superficialmente se quedan con la presentación de un simple cuentito. Pero los que tratan de descifrar las intenciones de Jesús, meditan en sus palabras y obtienen una dulce recompensa a su reflexión. Descubren los misterios que el Señor presentó de forma velada. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué les enseñaba a las multitudes con parábolas, Él les respondió: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por lo tanto, una parábola cumple una función doble. Da a conocer las verdades celestiales a quienes tienen genuino interés, pero al mismo tiempo oculta esas verdades a los oidores superficiales que no tienen interés en lo espiritual. Ahora bien, ¿a cuál de estos grupos pertenecemos nosotros? La primera parábola que Jesús narró ante sus seguidores es la que vemos hoy, la parábola del sembrador. En ella, el Señor manifestó la actitud y los resultados entre quienes reciben sus palabras. Para esto, se valió de una figura muy conocida por sus oyentes. Todos ellos alguna vez habían presenciado a un sembrador cumpliendo su tarea de dejar caer su semilla en el campo labrado. De este modo, él comenzó su enseñanza diciendo: «He aquí el sembrador salió a sembrar». En la narración de la siembra encontramos tres componentes fundamentales que acompañan todo el relato que viene a continuación. Estos componentes son el sembrador, la semilla y la tierra. Por ser su primera parábola, el Señor les dio a conocer a sus discípulos su interpretación. Él les dijo: el sembrador es el que siembra
la palabra. ¿Dónde trata el sembrador? Entonces, ¿dónde trata el sembrador de sembrar la semilla de su palabra? En el corazón de sus oyentes. Así que el Señor, como el buen sembrador, procura sembrar la semilla de su palabra en la tierra de nuestro corazón. Por más que haya varios obreros, es Jesús quien deja caer su semilla en nosotros por medio de ellos. Su deseo es que esa semilla germine, crezca y dé abundante fruto. Como todo sembrador, allí está su esperanza, en que la semilla que siembra dé abundante fruto. Allí está el motivo de su incansable trabajo. La semilla tiene la misma vitalidad, independientemente del lugar en el que caiga. La semilla que siembra el buen sembrador Jesús nunca es estéril. La poderosa palabra de Dios nunca es estéril. Como nos dice el libro de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, el factor determinante en la eficacia de la siembra no está en el sembrador ni en la semilla, sino en la tierra de nuestro corazón. La vigorosa semilla de la palabra de Dios que el sembrador Jesús cultiva encuentra diferentes tipos de tierra, porque el corazón de los hombres no es el mismo. Veamos entonces en qué tipos de tierra cae la buena semilla de la palabra. Primero, la tierra del camino. El Señor expresó que el sembrador, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Algunas semillas que el sembrador esparcía terminaron no en la tierra arada, sino en el camino. Este camino era la senda lateral por la que se pisaba para no pasar por encima del terreno sembrado al regarlo o cuidarlo. Evidentemente, si esta parte era rasgada, labrada y trabajada, contenía internamente tierra tan fértil como la que estaba preparada para recibir la semilla. Pero dado que se había endurecido en su superficie, las semillas que caían sobre este terreno no podían penetrarlo. Quedaban en la parte exterior y eran el manjar de las aves hambrientas que las devoraban. Jesús explicó esta porción de la parábola diciendo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entre aquellos que escuchan la palabra de Dios, hay quienes se comportan como esta tierra. Su mente divaga por el cosmos mientras el predicador habla. Por más que las palabras de vida fluyen en el ambiente, su falta de interés no permite que éstas penetren en sus corazones. Porque sus pensamientos los llevan a volar a otra dimensión. La distracción gana su atención. Algunos, una vez que empieza el tiempo de la predicación, se acomodan en el asiento, cruzan los bracitos, se acurrucan y abren paso al mundo de los sueños. De acá se ve todo, ¿eh? Otros no dejan de refunfuñar en su interior porque fueron obligados a asistir a donde no querían y se predisponen a aburrirse. Y otros, como consecuencia de las heridas que han sufrido en el pasado, por haber sido pisoteados una y otra vez, dejados de lado y menospreciados como la tierra junto al camino,
muestran una superficie dura e impenetrable. Por eso, la semilla de la palabra no puede entrar en esos corazones. No puede crecer y echar raíces. No puede dar los frutos que el sembrador deseó. Mientras la tierra sea tan impenetrable, tan impermeable, el diablo interviene y se lleva la semilla que quedó en la superficie para que no entre en el corazón. Porque todo aquel que reciba la palabra de Dios tiene esperanza. La esperanza de la salvación, la esperanza de la sanidad, la esperanza de la restauración, la esperanza de la vida eterna. Y Satanás hace todo lo posible para que no alcancemos la libertad del Señor. Sin embargo, a pesar de la dureza exterior de los corazones blindados como el camino, ellos contienen una tierra preciosa y fértil en su interior. Así que no todo está perdido, porque el Señor puede resquebrajar la costra de esa superficie endurecida, rasgarla y moldearla hasta transformarla en buena tierra. Segundo, la tierra con pedregales. Jesús además agregó que entre la semilla esparcida, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Este tipo de terreno es el que contiene tierra mezclada con piedritas. A veces, las piedras son cubiertas por una fina capa de tierra. Esto permite que la semilla penetre y brote, a diferencia de lo que ocurre con la tierra junto al camino. Sin embargo, dado que la raíz no puede adentrarse porque se topa con la rigidez de las rocas, la planta no encuentra humedad suficiente y termina achicharrándose y secándose por el calor del sol. En esa tierra, todo parece comenzar bien, pero el desenlace es fatal. Claro que si se la hubiese despedregado y rastrillado como es debido, habría podido hallarse buena tierra en su interior. Jesús explicó que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay quienes sienten una profunda emoción al escuchar la palabra de Dios. De inmediato se conmueven y confiesan haber recibido la verdad con estremecedora convicción. ¡Aleluya! ¡Amén! A diferencia de los del camino, prestan atención a la palabra de Dios, pero la toman ligeramente. Porque si bien la oyen de buena gana y consienten con la enseñanza, no la obedecen. No viven conforme a ella. Están convencidos, pero no convertidos. No han nacido de nuevo. No se han entregado al Señor. El pecado en su interior y las falsas ideologías humanistas, como la tierra, como las piedras entre la tierra, terminan empujando la semilla hacia afuera. Y entonces, cuando aparecen tiempos de aflicción o persecución, todo el gozo que mostraron al oír la palabra se desvanece. Su fe es de corta duración y el motivo está en que no tienen raíz en sí mismos, porque su experiencia nunca había sido espiritual, sino meramente emocional. El sol es necesario para el crecimiento de toda planta, ¿no es verdad? Pero el mismo sol que hace crecer a las semillas, a algunas semillas, produce que otras sin raíces profundas se sequen. De igual manera, Dios nos permite pasar por las pruebas para reforzar nuestra fe. A quienes tienen su raíz profunda, las dificultades los conducen al crecimiento espiritual.
Pero a los que no están arraigados en la fe, los conflictos los devastan. Las pruebas, entonces, permiten reconocer a los que están firmes en la verdad y a los que no. Aún así, a la tierra con pedregales, el sembrador puede ararla y removerle todas esas piedritas para que en su terreno brote la semilla y dé fruto. El Señor puede trabajar en el corazón del que es emocional y meramente intelectual, pasando el rastrillo de su Espíritu Santo para quitar de él toda roca de pecado que impida el crecimiento de la semilla. Tercero, la tierra con espinos. Jesús añadió que entre las semillas, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. A diferencia de la tierra junto al camino, aquí la semilla penetra la superficie. Además, a diferencia de la tierra con pedregales, echa raíces profundas. Aún así, no puede dar frutos. Porque si bien la tierra es fértil, la semilla crece junto a los espinos que la rodean y que terminan ahogándola. Esta es la consecuencia de una tierra que no fue limpiada apropiadamente. Debido a esto, los yuyos crecen con la buena semilla y entorpecen su crecimiento hasta matarla. De todos modos, esa tierra es sumamente fértil. Solo hubiera necesitado ser limpiada de las impurezas indeseables. Entre las semillas, Jesús enseñó que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Tanto las preocupaciones como las riquezas y los placeres terrenales ahogan la palabra de Dios. Pueden crecer juntos, pero terminan destruyéndola porque compiten con ella. De este modo, aquellos que están inmersos en las preocupaciones de este mundo no pueden conservar la palabra de Dios. Porque si bien se paran un tiempo para oír la palabra, al volver a su rutina, sus mentes caen presas de las ocupaciones y las obligaciones. Los afanes por lo que van a comer, por lo que tienen que estudiar, por el trabajo, por la salud, por el bienestar de los seres queridos, etcétera, etcétera. Todo esto deja la palabra en el olvido. Todas estas preocupaciones roban la atención que debe llevar la semilla de la palabra. Por eso es tan importante recibir y mantener la palabra día a día. Las preocupaciones son altamente nocivas. Nos consumen por dentro, nos enferman. Por eso Pablo nos aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por otro lado, también las riquezas compiten con la palabra de Dios y no la dejan dar fruto. Poner nuestra confianza en las riquezas y vivir para conseguirlas ahogan la semilla de la palabra. El amor a las riquezas demanda una devoción religiosa que nos aparta del Señor. Jesús señaló: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Asimismo, la búsqueda de deleites terrenales apaga nuestro deseo por la palabra. Poner atención en las diversiones y placeres nos impide oír la voz del Señor. Por eso Satanás se esfuerza en construir y reinventar las formas de mantenernos entretenidos en el mundo para que no demos lugar a su palabra, con atracciones que roban nuestro tiempo y pensamientos, seducciones que matan nuestra espiritualidad. Por un tiempo,
tanto las preocupaciones como las riquezas y los placeres pueden crecer junto con la semilla sembrada. Pero llegado a un punto, la palabra será ahogada por estas cuestiones pasajeras y la semilla no dará frutos. Esto es extremadamente penoso al pensar que esa tierra es realmente fértil. Aún así, si el sembrador interviene y quita toda raíz de espinos y malezas, ese corazón será muy apto para recibir la palabra y dar fruto en abundancia. Cuarto, la buena tierra. Finalmente Jesús declaró: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esta tierra es la que fue labrada y despojada de toda dureza superficial. Toda piedra fue rastrillada y quitada. Fue además limpiada de toda raíz de mala hierba. Es la tierra apta para recibir la semilla y dar fruto conforme a la voluntad del sembrador. Claro que no toda planta dará exactamente la misma cantidad de frutos. Algunas darán en una proporción mayor que otras, a 100, a 60 o a 30 por uno. Respecto a este tipo de tierra, el Señor explicó: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así es el corazón de quien está abierto a la palabra, la oye y entiende lo que escucha. Es el corazón de quien no recibe la palabra solo emocionalmente, sino que está dispuesto a obedecerla y practicarla a diario. Es el corazón de quien no da lugar a las preocupaciones, ni se deja engañar por las riquezas, ni sucumbe ante los placeres temporales del mundo. Es el corazón que ha sido bien preparado, que ha sido bien disciplinado por la intervención del sembrador, que la ha quebrantado la tierra dura, la ha rasgado y despojado del pecado más interno y de las influencias e ideologías más maliciosas, que la ha regado y cuidado a través de la labor de su Espíritu Santo. Por eso este corazón oye, entiende y da fruto para la gloria de Dios. Por más que no todas las semillas produzcan en igual proporción, la buena tierra se evidencia por los frutos. Por más que no todas las semillas den igual proporción de frutos, son esos frutos los que nos hacen reconocer que es buena tierra. Los frutos son una característica de un discípulo de Jesús, como hablamos la semana pasada. Aunque a decir verdad, todo mérito en los frutos está en el sembrador, que obra en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Y por lo tanto, la condición de la tierra en nuestro corazón manifiesta en qué medida damos lugar a la acción del Espíritu Santo en nosotros. He aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Ya te dormiste? ¿Ya estás pensando en lo que viene después? ¿Ya te ahogaste? He aquí el sembrador salió a sembrar. Jesús viene a sembrar su buena semilla en tu interior. Esta semilla tiene una enorme vitalidad y puede dar mucho fruto. ¿Con qué clase de tierra se encontrará esa semilla al caer en tu corazón? ¿Con qué actitud venimos ante Jesús para escuchar su palabra? Haya en nosotros buena tierra y logremos así dar abundante fruto para la gloria de nuestro Señor. Toda dureza sea deshecha, toda piedra sea eliminada, toda mala raíz sea arrancada por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Seamos fructíferos para alegría del sembrador Jesús.
Seamos buenos discípulos de Jesús por recibir la semilla de su palabra y dar abundante fruto. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos hoy tu palabra y gracias por enseñarnos a abrir nuestro corazón delante de ti y a dejar que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para que la semilla de tu palabra pueda encontrar buena tierra en nuestro corazón, para que podamos dar fruto y así tú puedas alegrarte por el trabajo que has realizado en nosotros. Señor, ayúdanos a poder buscarte con un corazón que no sea duro, sino que sea un corazón al que tú también has labrado, abandonando todo desinterés, abandonando todo dolor del pasado, abandonando toda distracción. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti con un corazón en el que no hay mera emoción, en el que no hay prejuicio, en el que no hay piedras que impidan que la semilla eche raíces y que cuando salga el sol, ésta se queme. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti con un corazón con buena tierra, en el cual no hay malezas, no hay preocupaciones, un corazón en el cual no hay búsqueda por el engaño de las riquezas ni de los placeres del mundo, sino un corazón libre en el cual tu semilla pueda echar raíces profundas, crecer y dar fruto a 100, a 60 o a 30 por uno. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser fructíferos. Abrimos hoy nuestro corazón delante de tu palabra para que también tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos permita no solo escucharla, sino obedecerla. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos tu bendición. En nombre de Jesús. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.